ser una mujer directiva o tener un puesto de responsabilidad, un alto cargo, es equiparable a o igual a no tener vida. Si te llaman a las 11 de la noche, contestas. Si entra un correo a la 1 de la madrugada, lo miras y respondes. Eso es lo que te lleva a sentir ese vacío, porque te has olvidado de si yo mañana no estoy en este puesto o no tuviera nada que hacer, ¿quién soy como persona? Más allá de la directora de estrategia o la consejera de administración, ¿quién eres tú como persona? Muchas mujeres directivas no dejan de trabajar, aún estando en sesiones de quimio. ¿Cómo llega esa mujer directiva a la jubilación? Muy buenas y bienvenidos a un capítulo más de Carlos Impulsa. Hoy vamos a hablar de una realidad que viven muchísimas personas en puestos de alta responsabilidad empresarial, pero que sin embargo la mayoría de las veces lo viven en silencio. Vivimos en una sociedad que admira a quienes pueden con todo, a aquellas personas que siempre están disponibles, a aquellas personas que siempre responden, a aquellas personas que sostienen siempre a los demás. Pero detrás de muchos cargos directivos existe una realidad que prácticamente nadie ve. El agotamiento, la dificultad para desconectar del trabajo y el precio invisible que muchas personas acaban pagando con su salud, con sus relaciones y en general con su vida. Hay personas que son ricas en resultados, pero pobres en tiempo. Ricas en responsabilidades, pero pobres en calma y en paz mental. Ricas en éxitos, pero muy pobres en vida. Y precisamente para hablar de todo ello, hoy tenemos a una invitada muy especial que se llama Cristina. Bienvenida, Cristina Robleño. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por hacerme llegar aquí y nada, dispuesta a disfrutar de este momento sobre todo y a compartir todo mi conocimiento y sabiduría que pueda ayudar principalmente a mujeres directivas, pero a cualquier persona que siga tu podcast y que vea esta entrevista. Qué bueno, Cristina, un placer estar hoy aquí contigo y compartir este espacio. Gracias. Cristina lleva años ayudando a las empresas a conseguir sus objetivos mediante una mejor gestión y un mayor cuidado del talento. Es además autora del libro bestseller Transformando los recursos inhumanos. Pero hay algo especialmente de esta conversación tan valiosa que vamos a tener hoy. Cristina no habla de estos temas desde la teoría, no es algo que ella haya estudiado, que haya leído, no es un vídeo que ella haya visto. Ella misma vivió esa exigencia, esa presión constante y las consecuencias de un modelo de éxito que la mayoría de las veces acaba desconectándonos de nosotros mismos e incluso produciéndonos graves enfermedades. Cristina hoy ayuda a mujeres directivas y líderes a seguir teniendo éxito profesional sin perder su salud, sin perder sus relaciones, sin cambiar a una posición de trabajo inferior y sin perder lo más valioso, su vida. Porque quizás la pregunta no sea cuánto éxito somos capaces de alcanzar, sino cuál es el precio que estamos pagando por mantenerlo. Cristina, cuando eras niña, ¿imaginabas que algún día llegarías a trabajar en puestos de alta responsabilidad? Pues tengo que decir que puede ser que esa niña lo tuviera muy claro. No sé si ella lo vinculaba a puestos de responsabilidad como tal, pero ella sí que tenía claro que iba a trabajar en una oficina, que iba a estar, como yo siempre lo visualizo, en un edificio de cristal, y cuando ya entré en la etapa quizás más adolescente, yo tenía claro que iba a hacer que las empresas ganaran dinero. No sabía el cómo, lógicamente, pero era lo que marcaba mi objetivo o hacia donde yo quería ir. ¿Hay a lo mejor algún recuerdo así más
bueno, digamos, primario, ¿no?, que tú tengas de decir, bien, lo he conseguido? Uy, pues yo creo que fue en la segunda empresa en la que estuve, en la que el día que fui a hacer la entrevista, miré hacia arriba y dije, wow, este es el edificio de cristal que esa niña en ese momento, pues yo creo que yo tendría 13 años o algo así, había imaginado. Y dije, wow, lo he conseguido. Creo que tenía 20 años en ese momento. Qué bueno. Vale, una vez que conseguiste llegar a esa posición y comenzaste pues, a trabajar en ese tan ansiado, ¿no?, edificio de cristal, y pasado el tiempo, ¿qué cosas a lo mejor empezaste a sentir tú por dentro que igual te empezaban a incomodar un poco, pero que nadie estaba percibiendo de momento? Pues primeramente, y fíjate qué cosa quizá tan simple, pero el mero hecho de que yo salía de mi casa de noche y llegaba a mi casa todavía más de noche y con el único objetivo de cenar y dormir. Y yo decía, ¿esto es todo? Me he levantado, no he visto la luz del sol más allá de los cristales de ese edificio de cristal, llego a mi casa, ceno y me duermo, y así día y tras día. ¿Esto es lo que yo soñaba? ¿Qué sucedió a partir de ahí? Cuando miras atrás, por ejemplo, y recuerdas ese primer instante, ¿no?, por decirlo de alguna forma, en el que empezaste a sentir pues, como que se te escapaba la vida, ¿no?, podríamos decir. Fíjate, yo dije, esto es lo normal. Tú quieres ser o eres una mujer directiva, una mujer en puestos de responsabilidad, esto es normal, esto le pasa a todo el mundo. Además, entras en una vorágine o en unos ambientes en los que todo el mundo hace esto. Quien trata de escapar incluso es señalado, mal mirado, ¿vale?, excluido, vamos a decir, ¿no? Entonces yo decía, esto es normal. Incluso voy a esforzarme aún más porque seguro que esforzándome más consigo trabajar menos tiempo. O voy a llegar antes a la oficina porque así seguro que consigo irme antes. Y no, ahí no había nada que cambiar, tú llegabas antes, resultado, te ibas a la misma hora en la que te estabas yendo cuando llegabas quizás después. Esa no era la fórmula. Y ahí yo todavía seguía, bueno, normalizando que esa era la situación, que ese era el precio a pagar y que, oye, quien tiene responsabilidad dentro de una empresa, esta es su forma de vida. Cristina, ¿cuándo apareció tu primera crisis? Pues mi primera crisis apareció cuando, estando en un puesto de dirección alto y que yo ansiaba mucho, llevaba 1 año y medio o 2 y estaba queriendo cambiarme de empresa. Y dije, ¿qué me pasa? No me acomodo a ningún sitio termina o de satisfacerme o lo que era peor, me he cansado de trabajar, estoy cansada de trabajar y por eso ninguna empresa me satisface, es que no hay nada que me motiva. Y wow, ahí entré mucho en dicotomía conmigo, en Cris, tienes un problema. Pero previo a Cris, tienes un problema, estuve pues quizá unos meses culpando a mi jefa, culpando al entorno, culpando a lo que pasaba fuera. Era ese punto de la culpa la tienen los demás, aquí trabajamos, todas las tareas eran para ayer, tenemos muchísima presión, es que claro, estamos en una responsabilidad. Yo además estaba en un sector 24/7 en el que el primer año viví una pandemia. Viví el COVID dentro de un sector dedicado exclusivamente a sanar, ¿no? Entonces dije, wow, yo pensaba, estás cansada de trabajar, fíjate, qué vaga. Lo que te pasa es que estás cansada de trabajar. Y aún así ya me estaba cuestionando a mí, ¿no? Pero no fue fácil de detectar, no es algo fácil. Y te prometo que el principal motivo es que es lo que el 99% de la gente hace a tu alrededor. Es ir contracorriente. En ese momento, por ejemplo, cuando Cristina piensa, tengo un problema, algo está pasando, no encajo en ningún lugar,
quizás es la empresa en la que estoy trabajando, quizás son los compañeros, voy a cambiar, ¿no?, para otra empresa, pero la historia se vuelve a repetir. ¿Qué es lo que se dice Cristina en ese momento? Quizás me he equivocado, quizás no era lo que yo soñaba. El principal mensaje que yo me lanzaba era el que eres una vaga, si todo el mundo aguanta jornadas de 14 horas diarias, ¿por qué tú no estás aguantando? ¿O por qué tú no quieres aguantar esto? Es que eres una rebelde, es que no te adaptas. Y entonces mi sentimiento todo el rato era de culpa, mi sentimiento era el de, oye, estoy haciendo jornadas de 13 horas, ¿qué tal si pruebo a hacer jornada de 10? Me sentía culpable, la culpa me comía, porque era una culpa de eres una vaga. Wow. Es decir, ahí había un nivel de exigencia, ¿no?, de autoexigencia. De autoexigencia, que además, Carlos, no solo lo vivía yo, lo trasladaba yo, sino que esperaba que todo mi equipo, los equipos de otros departamentos, estuvieran dando no solo el mismo número de horas, sino el nivel, el ritmo, el mismo sobreesfuerzo y el, como yo digo, dejarte la piel día a día, porque no entendía cómo podía haber personas que llegaran a las 6 y se fueran a su casa, con todo lo que hay que hacer. Y los que nos quedamos aquí, y yo era de las que miraba mal al que se levantaba. Yo era. Claro, digamos que esa autoexigencia se trasladaba al exterior y por lo tanto todas aquellas personas que estuvieran a tu cargo tenían también que tenerla y tenían que ampliar sus horarios. Cristina, si hoy pudieras sentarte delante de aquella Cristina, de ese momento en concreto, ¿qué le dirías? Si hoy me pudiera sentar delante de esa Cristina, le diría, las horas de trabajo no definen tu profesionalidad. El sobreesfuerzo constante te está quitando la creatividad. Si de verdad te importa lo que pasa en las empresas, te importa el resultado que quieres que tengan las empresas y te importan las personas de esa empresa, empieza por cuidarte a ti, porque cuando te cuidas es cuando eres más creativa. Cuando te cuidas es cuando de verdad te vienen los planes estratégicos, las ideas para llevar a cabo la estrategia de la empresa o lo que la empresa quiera conseguir. Y lo más importante, cuando te cuidas y cuidas de los demás, aunque haya momentos en los que de verdad se requiera ese sobreesfuerzo, entras en el disfrute, no en la obligación. Y cuando uno hace algo disfrutándolo, te aseguro que el resultado, no hay horas que alguien que emplea horas y horas y horas y horas vaya a equiparar, porque el resultado es mucho mayor, mayor productividad, es indescriptible. Después de toda esta trayectoria, Cristina, y de diferentes lugares en los que has estado trabajando, diferentes compañeros, pero siempre dentro de este mismo ámbito empresarial, ¿no?, como directiva y líder, ¿qué es aquello que quizás tú has visto que se repite más veces en mujeres directivas que aparentemente lo tienen todo? Mira, un punto muy común es el punto de sentirse culpable al descansar. Ese es el múltiplo común de muchas mujeres. Y como medio yo quiero descansar, pero en el sitio, en la empresa en la que estoy, no me lo permiten, porque tengo que atender el teléfono 24/7, porque todo el mundo lo hace, que en realidad ahí estás poniendo tu responsabilidad fuera. No te estás haciendo responsable de ti. Pero como sé que eso es como el segundo paso para llegar ahí, el problema es el entorno. La culpa la tiene mi jefe, la culpa la tiene el consejo de administración, la culpa la tiene el director general, la culpa la tiene mi equipo que no hace lo que yo digo, cuando yo digo, como yo digo. O sea, es todo exterior y por lo tanto la mayoría de mujeres que me contactan a mí, su principal objetivo es cambiar de empresa. Wow. Porque piensan que está fuera. Y ok, yo les ayudo a cambiar de empresa, pero desde un lugar mucho más profundo, para que, como yo les digo, no vivas todo el rato la misma historia con distintos jugadores. No juegues el mismo partido de fútbol con distintos jugadores, porque el que cambies de empresa, si tú no has cambiado,
vas a seguir repitiendo esa culpa, esa conexión 24/7, los equipos no hacen o no son lo suficientemente buenos. Entonces yo te ayudo a cambiar de empresa, pero te ayudo a soltar esa mochila que te va acompañando empresa tras empresa. Estas mujeres directivas que cambian de empresa pensando que al cambiar de entorno laboral, ¿no? O de compañeros, pues este problema se va a solucionar y que de alguna forma ellas han conseguido, ¿no? Ese puesto de trabajo que soñaban, ¿no? Están trabajando en lo que siempre añoraron. Sin embargo, se podría decir que sienten un vacío que realmente no saben explicar. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues imagínate, tú llevas 20, 25, 30 años con una identidad. Has creado una Cristina en la que para ella ser una mujer directiva o tener un puesto de responsabilidad, un alto cargo, es equiparable a o igual a no tener vida. Si te llaman a las 11 de la noche, contestas. Si entra un correo a la 1 de la madrugada, lo miras y respondes. Si es el fin de semana, hombre, los fines de semana a lo mejor no están para descansar. Y lo estoy diciendo irónicamente, por favor. Entonces, claro, han creado una identidad que si tratas de cambiar o eliminar, venga, yo este fin de semana no voy a trabajar. Ok, venga, y dejas el portátil. Conozco mujeres que esconden el portátil en un armario debajo de la cama. Wow. No sabes lo mal que se sienten, lo mal que lo pasan. A algunas les entra ansiedad, hay algunas que enferman, que ese día se lo pasan con catarro, con dolor de tripa, con dolor de cabeza y al final es como la droga, ¿no? Mira, voy a abrir el portátil porque ya pongo el foco en el portátil y me olvido. Eso es lo que te lleva a sentir ese vacío porque te has olvidado de si yo mañana no estoy en este puesto. Dicho muy fríamente, si yo mañana estuviera en la cola del paro o el desempleo o no tuviera nada que hacer, ¿quién soy como persona? Más allá de la directora de estrategia o la consejera de administración, ¿quién eres tú como persona? Y es ahí donde entra el choque de, claro, si todo lo que yo he construido está en torno a mi vida profesional, si yo esta vida profesional quiero bajar el ritmo, me pierdo como persona. Y es a lo que yo te ayudo, a que reconstruyamos quién eres de verdad y luego como complementos llevarás tu vida profesional que además serás mucho mejor, obtendrás mucho más resultados, aportarás mucho más valor a la empresa cuando de verdad sabes quién eres. Porque además cuando no sabes quién eres, entras en el conflicto con el compañero, el que me ha contestado al correo, este que no ha llegado a la reunión o este que no se quiere hacer cargo de esta tarea, ¿vale? Entras en ese conflicto y estás desde la lucha. Imagínate qué agotado cada día estar luchando por el puesto de trabajo, por que otros hagan. Vamos, se podría decir que estas mujeres directivas fuera de su puesto de trabajo no son nadie. Han perdido su identidad. Te corrijo, ellas piensan que no son nadie, pero en realidad lo son todo. Y si han llegado a donde están es por todo lo que son, pero no por todo lo que hacen, no por el hacer cada día, sino por cómo son como personas. Y muchas han olvidado el verdaderamente cómo son. Cuando eso vuelve a emerger, ¡wow! Es que el brillo, la seguridad en una reunión, las ideas, las estrategias, la productividad, lo que antes hacían en 4 horas porque te entran los miedos, qué pensará el director financiero de este plan, qué pensará el de marketing. No, tú vas y disparas porque sabes que lo haces desde tu mejor intención. Luego se podrá matizar o se podrá corregir, pero incluso esas correcciones no van contra tu persona. Van contra un plan que se quiere lo mejor para la empresa. No va nada contra Cristina Robleño. Cristina, ¿por qué estas mujeres directivas, a pesar de que pueden igual notar síntomas, ¿no? A veces de estrés, de que no te llegan las horas del día, de que a lo mejor igual se levantan ya cansadas por la mañana? Total. Cuéntame un poco, ¿qué casos has visto tú de cerca en compañeras? De qué cosas les sucedían
por ejemplo, con respecto a su salud? Porque al final la salud creo que es lo más importante. Pues mira, uno de los... es duro, ¿no? Porque yo tengo esta palabra como maldita y no quiero que forme parte de mi vocabulario, pero una de las enfermedades que más se repiten es cáncer. Wow. Y en estos casos, y no te hablo de uno ni de dos, muchas mujeres directivas no dejan de trabajar, aun estando en sesiones de quimio, aun estando vomitando, aun estando pues perdiendo el pelo, que es símbolo de feminidad y que para una mujer es muy duro. Ni aun con eso han conseguido parar y descansar y decir, oye, la prioridad soy yo. Wow. Y luego, pues es muy normal el haber normalizado, pues el, oye, no como bien, ya no voy al gimnasio y por lo tanto he engordado no sé cuántos kilos, o al revés, he perdido no sé cuántos kilos. Y también es muy, mira, una de las enfermedades, y yo en primera persona, la vesícula. La vesícula es una de las grandes dañadas en el mundo empresarial por las mujeres. Conozco más de 10 mujeres que les han quitado la vesícula. Wow. Y te dicen, no pasa nada, este órgano puedes vivir sin él. Ya, pero ¿qué te está diciendo ese órgano? ¿Por qué es en concreto ese órgano y no otro? Y si no te das cuenta, ¿qué consecuencia te lleva el no tener ese órgano y cómo vas empalmando otra serie de enfermedades? Lo del estrés, dolores de cabeza, infecciones de orina, esto es el día a día, alergias. Wow. Es el día a día, pero sí, vas al médico y te dice estrés. Ah, bueno, es que no puedo bajar mi nivel de estrés. Ah, bueno, vale, pues ya cuando te mueras vemos si había alguna forma de bajar el nivel de estrés. Wow. Se podría decir que todo esto ya está normalizado, es lo normal, ¿no? Que si eres una mujer directiva, el estrés es algo habitual, a lo mejor pues tomas un medicamento para reducirlo, el estar hiperocupado incluso los fines de semana también es normal, ¿no? Efectivamente. Y si puedes, dame la pastilla, porque a mí esto me pasaba también. No solo la vesícula, yo vivía con ardor de estómago permanente. Yo me levantaba por la mañana, no había bebido ni un vaso de agua y yo ya tenía ardor de estómago. Tomaba una pastilla, después de 2 años con la pastilla, decía, oye, mira, es que no mejoro, ya estás con la dosis más alta, no podemos hacer nada. Intenta relajarte. Te vuelves esclavo, además de medicamentos. Dijiste algo hace un poco peculiar y por eso quiero indagar un poco en esta pregunta. Entiendo que cuando una persona vive permanentemente en altos niveles de estrés, de ansiedad, de preocupación, de responsabilidad, pues pueden aparecer todo tipo de enfermedades, ¿no? Como comentabas, incluso un cáncer, que se puede decir que es de las más graves. Pero mencionaste la vesícula biliar haciendo hincapié en ella. ¿Por qué es hincapié en ese órgano en concreto y no en otros? Porque ese órgano te está hablando del enfado, te está hablando de la rabia. Viniendo para acá, a la entrevista en el avión, coincidí con una mujer directiva de un gran banco de España que no tiene vesícula y que, sin embargo, a pesar de estar ya operada y que no tiene vesícula, que se supone que muerto el perro se acabó la rabia, como decimos aquí, ¿no? Sigue teniendo los mismos cólicos que cuando la tenía y acaba ingresada en el hospital cada cierto tiempo. Y entonces yo en el avión la digo, mira, pues perdóname que te haga esta pregunta, pero ¿vives constantemente enfadada? Y me dice, wow, Cris, las mayores crisis cuando me han vuelto a dejar ingresada ha sido porque he tenido alguna bronca, alguna discusión fuerte en el trabajo. Y digo, claro, es que uno de los síntomas perpetuos es la irritabilidad. Todo el mundo te cae mal, a mí, venga, rapidito que no tengo tiempo, no me molestes demasiado. Eso es muy habitual, o estar enfadado porque la gente no hace lo que esperas que hagan en el tiempo. Entonces, ese enfado es la vesícula la que va diciendo, dámelo a mí, yo me encargo. Y llega un momento en el que ya te quedaste sin ella. Pero es que fíjate, aunque te la quites,
Si no tomas conciencia de esto y no pones remedio, vas a seguir estando ingresada. Y te diré que esta directiva de este banco es la segunda mujer, porque otra de ellas me llamó y me dijo, oye, que sepas que si te quitan la vesícula, porque esta mujer sabía que a mí me habían quitado la vesícula, después vas a tener otras enfermedades más graves. Wow. Y yo traté de explicarla, no, si paras el origen, lo que de verdad te está causando esos síntomas. Wow, impresionante. Impresionante. Cómo las personas incluso, bueno, pueden renunciar, porque en ese aspecto estás renunciando a tu vida. Si te estás enfermando, si te han sacado un órgano vital y aún así eres incapaz de generar cambios... Pero no las voy a culpar a ellas. Carlos, ellas no tienen la culpa. Es la información que hay. Tú vas al médico, a mí el médico me dijo que no pasaba nada. Esto no era importante. ¿Cómo que no es importante? Me estás quitando un órgano. ¿Qué me ha llevado a perder un órgano? ¿Mañana puedo perder otro? Y cada X tiempo me paso por aquí, me vas quitando alguno, siendo como muy pragmática quizá, ¿no? Pero claro, ellas no tienen la información, ellas normalmente acuden al médico y el médico no le va a decir que esto está causado también por una emoción y que hay que regular o expulsar esa emoción, no te digo eliminarla de la vida, pero saber cómo gestionarla para que no te dañe. Entonces, no es culpa de ellas. Yo he empezado esta entrevista hablando de que un porcentaje altísimo de las empresas y de tus propios compañeros, si un día tratas de irte a tiempo porque tienes que ir a donde sea, te van a mirar mal o te van a incluso a criticar o incluso a tratar de poner en riesgo tu puesto. Porque esa es otra. Tienen miedo de ser despedidas si hacen o no están disponibles cuando esperan que estén, aunque sea un sábado por la tarde. Wow. Entonces, no es culpa de ellas, no es culpa de ellas. Ellas necesitan ayuda, necesitan que alguien les hable quizá en primera persona y les diga, oye, yo también pasé por esto y yo estoy aquí para ayudarte. ¿Y sabes qué? Que además no te voy a juzgar, porque ya me juzgué a mí misma, ya me juzgué a mí misma mucho tiempo. No te voy a juzgar a ti, al revés, voy a apoyarte, voy a ayudarte. La verdad es que es maravilloso, Cristina, escuchar que tú has atravesado este camino, que lo has superado y que ahora quieras compartir eso con el mundo y principalmente con las mujeres que están en estos puestos de responsabilidad y que poco a poco están consumiendo su vida, porque creo que otra persona, pues habiéndolo superado, pues ya está, ¿no? Tu trabajo se ha terminado y tú estás pretendiendo ayudar a todas esas personas que están en esa situación como caso de éxito que tú eres, porque tú lo has conseguido. Así que mi más profunda admiración desde aquí, sinceramente. Tengo que decir, Carlos, que en realidad yo lo conseguí, pero hasta que no vi los resultados que tenían otras mujeres cuando empezaban a trabajar conmigo, no me di cuenta del valor de todo esto y de que de verdad era posible. Porque a veces yo también tendía a pensar, bueno, me habrá pasado solo a mí. Pero al ver que una mujer, otra mujer, otra mujer lo conseguía y tenía impacto y que mi ayuda era real, ahí es cuando entra esa gratificación infinita de, bueno, a lo mejor me tenía que pasar a mí para yo poder ayudar a otras y que no les pase. Qué bueno. O al menos no lleguen a perder un órgano o a tener un cáncer si me conocen antes. Qué bueno, qué bueno. Volviendo un poco a la vida de estas mujeres directivas que dedican todo su tiempo, su energía y todos sus días, al final, toda su vida a ese cargo de responsabilidad, ¿no? Dentro de la empresa, ¿qué sucede con la vida de estas personas? Porque yo ahora me pregunto, ¿cómo es su vida social fuera de la empresa, con sus amigos, con sus familiares? ¿Cómo es a lo mejor su relación de pareja, si la tienen? Cuéntame qué sucesos o qué casos giran en torno a cuál es la vida de estas personas si están fuera del ámbito empresarial. A ver, por un lado, yo aquí suelo detectar como dos grupos, ¿no? Las que han construido todo su entorno, incluido el amigos, lógicamente quizá familia no, pero llega un momento en el que también se entrelaza en torno a la empresa.
Entonces salen a tomar algo, es con alguien de la empresa, van a hacer un viaje, no sé qué, incluso con alguien de la empresa. Incluso puede ser que tengan cerca familiares que trabajen en entornos similares dentro de la empresa. Por lo tanto, es mucho más difícil salir de esto si tienes todo el rato el estímulo hasta en cuando te vas a tomar un café y quieres desconectar y vuelves todo el rato con el tema profesional. Que además, estos amigos, muchas veces el interés no es un interés personal, no es un interés de Carlos, me caes, o sea, te quiero como persona, sino que yo sé que detrás de ti hay algo que yo puedo conseguir. Y entonces esas amistades a veces incluso se tambalean, incluso ellas no entienden por qué. ¿Vale? Pero hay amistades que luego resultan no ser amistades. Y de estas conozco también unas cuantas. Y luego están las que separan radicalmente la vida profesional de la vida personal, pero cuando llegan a casa vuelcan todo lo que ha pasado en la vida profesional y al final esa tensión, ese es un vomitar en casa que hace que a veces pues el marido, la pareja, los hijos, o sea, como, mira, mamá, cállate ya, porque no solo estás 13 horas o 14 fuera, sino que cuando vienes es el tema de conversación. O cuando vienes está el móvil encima de la mesa, estamos todos cenando, pero tú estás pendiente de a ver si se ha llevado a cabo una operación de no sé qué. Me refiero a una operación estratégica o financiera. Entonces, sin querer, aunque ellas piensen que intencionadamente están separando la vida, no es cierto. Otra vez vuelve a estar el ingrediente dentro de casa. Entonces, tú lo has dicho, toda la vida completa se la estás dando a un puesto de trabajo. Claro, eso al final, pues, por ejemplo, en el ámbito de la pareja, ¿no? Si obviamente la pareja pues está para ayudar, para sostener, para comprenderte, echarte una mano, pero si esto se repite todos los días, si te pasas el día trabajando y cuando llegues a casa solo sabes hablar del trabajo y solo sabes seguir atendiendo al móvil, ¿no? Y si los dos tienen un puesto directivo, imagínate, yo te meto leña a ti, tú me la metes a mí y entramos en un bucle infinito. Wow. Porque te voy a decir que generalmente estas mujeres, los puestos que tienen sus maridos también son puestos de alta responsabilidad. Y por ejemplo, ¿qué sucede si tienen hijos? Porque si estás todo el día trabajando y responsabilizándote de temas laborales... Pues puede ocurrir que o bien enseguida entra una tercera persona externa a la familia a cuidar de los niños y también eso está muy normalizado. Bueno, pues es que yo tengo que hacer un viaje importante, es que hay una operación importante, es que hay un proyecto importante. Entonces, bueno, sí, he sido mamá, voy a decir o papá, pero me hace entrar en las mujeres y bueno, pues que me lo cuide a alguien. Y al cabo de un tiempo se sienten culpables porque de repente uno de sus hijos o hija hace algo que no es propio de la familia, sino que se da cuenta que es más un acto o una forma de comportarse de la persona que la está cuidando. Y dice, ostras, no soy yo quien está criando a mis hijos, lo está criando una externa, el dinero que gano me lo estoy gastando en buscar actividades complementarias para que los niños no estén en casa o estén ocupados y no me genere tiempo de perder tiempo en mi trabajo para tener que ir a buscarlos o recogerlos. Por eso también en el periodo de verano se vuelve, o de Navidad se vuelve complejo, porque no tienes dónde dejar a los niños o quién se encargue de los niños a veces. Y claro, te ves frente a la realidad de, wow, es que no puedo escapar. No puedo escapar. Vamos, que básicamente al final no están ejerciendo como madres, ¿no? Como padres, hay otra persona que los está supliendo. Entonces, pues... Y volvemos del inicio de la entrevista, la culpa. Soy mala madre, soy mala esposa, soy mala mujer, soy mala hija, soy mala hermana, soy mala amiga, porque no estoy, o estoy en cuerpo, pero mi mente está en el correo, en la empresa, en lo que me dijo mi jefe hoy, en lo que voy a decirle mañana al de marketing o al de comercial. No estoy. Y yo me pregunto, Cristina, tú que has vivido esto tan de cerca, cuando una mujer directiva lleva tantos años trabajando a ese ritmo, tantos años dedicándose a la empresa y olvidándose de sí misma,
e incluso pasando por alto el hecho de hasta llegar a tener ciertas enfermedades. Y pongamos que habrá casos en los que las han superado, ¿no?, las enfermedades. Pero ¿cómo llega esa mujer directiva a la jubilación? ¿En qué estado llega? Primero sí llega, porque hay personas que se pierden por el camino, y cuando digo se pierden es que fallecen y no llegan. Y lo que estas personas no piensan es si eso te pasa, en un mes, 2, 6, como mucho, tu puesto está cubierto y nadie se acordará de ti. Y posiblemente sí que haya mucha gente que vaya a despedirte, pero no sé si eso te hace especial ilusión. Y si llegan, pues llegan muy agotadas o incluso llegan en momentos en los que se vuelven contra la empresa porque lo que ya necesitan es escapar y ya no lo soportan más y acaban teniendo demandas o conflictos con la empresa para conseguir salir, lo que todavía refuerza más su culpa y su ser mala profesional, mala persona incluso. Entonces, el punto de llegada es complicado, es feo. Estas mujeres directivas normalmente tienen esos cargos de responsabilidad con equipos, ¿no? En los que ellas están un poco al frente, ¿no?, capitaneando estos equipos. Desde luego. Y entiendo que como una persona que dirige un equipo tienes que saber delegar, pero entiendo también que cuando eres tan responsable, a lo mejor quieres estar ocupándote de muchas cosas y no sabes delegar, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de una persona que tiene un equipo y sin embargo tiene que estar ella haciendo ciertas cosas o esto ya lo hago yo o no te preocupes que esto... Si tú estás como directivo, ¿qué se esconde detrás de ese ya lo hago yo, ya lo reviso yo? A ver, en realidad hay un cierto miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque hayan tenido alguna experiencia pasada en la que alguien, el equipo, quien fuere, no lo hiciera como esperara y tuviera una consecuencia negativa, un mal resultado, algo que no estaba hecho, vamos a decir alguna bronca. Yo eso me lo he encontrado muchísimo, ¿no? Alguna regañina, sí, en las empresas todavía hay regañinas y eso les lleva a esa parte de miedo de yo no puedo fallar, yo solo he vivido, esa parte que decíamos de autoexigencia, yo tenía que ser perfecta, yo tenía que ir a una reunión con el director general habiéndolo preparado la presentación yo y que nadie me debatiera ni una coma, porque entonces a ver si es que esto estaba mal hecho o una inseguridad de mi equipo, a ver si esto lo han mal hecho. Entonces detrás hay una parte controladora, ¿vale? Pero sobre todo hay una parte de miedo de cuál es la consecuencia que me puede pasar si en esto fallo. No me puedo permitir fallar. Vamos, que ahí hay que ser perfecto, ¿no? Que es un poco como comentábamos también en la entrevista, claro, ¿no? Claro, que no es cierto. Te prometo que no es cierto. Ojo, no significa poner en riesgo el dinero de las empresas, pero sí que hay muchas formas de hacerlo. ¿Y sabes qué te digo, Carlos? Que si a ti te han contratado al mando de un equipo, tú tienes que diseñar la estrategia de ese equipo y, vamos a decir, salvaguardar que el equipo dispone de las herramientas, de los medios, del apoyo que necesitan para llevar a cabo las cosas. Pero ellos son los expertos. Si tú te pones a hacer sus tareas, tú lo siento, pero no estás haciendo las tuyas. Aunque le emplees las 24 horas al día de la empresa, porque cuando estás ya dispuesta o dispuesto a asumir tu puesto, ya no te queda energía, ya no te quedan ideas, ya no te queda productividad, es que no te queda nada, porque lo has hecho en microtareas, lo has gastado en las microtareas, que además en muchísimos casos están duplicadas o triplicadas, porque las estás haciendo tú, las está haciendo alguien de tu equipo, las está haciendo otro alguien de tu equipo que revisa, pero tú revisas al que revisa y entonces hay 3 personas en lo mismo, o 7, y ahí le estás haciendo perder dinero a la empresa. Es lo que te iba a decir. Esto al final está generando un gasto porque está habiendo menos eficacia en el trabajo, se están empleando a más personas en hacer prácticamente lo mismo. Pero como durante mucho tiempo eso ha sido muy difícil de medir, o no se ha medido, porque hemos medido muchas veces el éxito de alguien por cuantas más tareas tenga o cuanto más en el barro esté, se hace muy difícil que sea tangible.
pero le estás haciendo perder dinero a tu empresa. Estas mujeres directivas, Cristina, que comentas, que llevan tantos años, ¿no?, siendo fuertes, que saben, que llevan adelante la empresa, como quien dice, que dirigen equipos, que sostienen a todo ese personal. ¿Quién las sostiene a ellas? Nadie. Nadie, porque incluso con la respuesta que te acabo de dar, estaba pensando, vuelvo a lo mismo, no es culpa de ellas. Estas mujeres no tienen la culpa, es que a veces, incluso estando muy arriba, esperan de verdad que estés metida en el barro, que estés haciendo la microtarea para demostrar que controlas el puesto. Cuando tú a lo mejor tienes un equipo de 5, de 10, de 15, de 20 personas que son los que de verdad saben hacerlo. Entonces, están solas. Y quizá eso también es uno de los motivos por los que nacen tantos espacios para mujeres, tantos espacios de liderazgo femenino. Mi propia mentoría o mi forma de trabajar con ellas me gusta muchísimo cuando entre ellas se ponen en contacto y conocen a otras mujeres que estaban o están en esa situación y se dan cuenta que esto es más de lo normal. E incluso leía una noticia en un periódico americano que decía que el 85% de las mujeres directivas sufrían todos estos síntomas que hemos comentado, desde enfermedades graves a dolencias menores, a estrés, a cansancio crónico, y solo el 15% de ellas se atrevía a verbalizarlo o a cogerse una baja médica. Wow. Todo esto derivaba en enfermedad mental. Cristina, hoy sé que tú ayudas a estas mujeres directivas a que recuperen su vida, básicamente, y eso es lo más preciado que tenemos. A que se lideren mejor. Y ayudas a personas, a mujeres directivas, solo dentro de España, a un nivel más amplio, a un nivel más internacional. Pues me encantaría decirte que esto solo pasa en España, pero te estaría mintiendo. Ayudo a mujeres de Latinoamérica también, tengo personas de Chile, tengo personas de Venezuela, tengo personas también, alguna de Perú y bueno, he dicho México, ¿verdad? Esto en algunos puntos, en algunos países de Latinoamérica es todavía más peliagudo que en España. Y en Latinoamérica es mucho empleado público, funcionariado. Son muchas las funcionarias con altos puestos, con equipos de gran responsabilidad o en empresas gubernamentales muy importantes que viven esta situación. Tengo que decir que me sorprendió, pero me sorprendió todavía más el que quizá Latinoamérica tienen un punto más de atreverse a mirar hacia adentro. ¿Por qué me está pasando esto? Y en España todavía no nos atrevemos tanto a mirar en nuestro interior y bueno, me gusta porque encuentro el equilibrio y creo que en este caso los dos continentes me están aportando mucho a mí, pero va a llegar un momento en el que los pueda hacer que se encuentren. Sí. Qué bueno. Es verdad que a lo mejor quizás en España somos un poco más mentales o nos han educado, sí, menos a indagar, ¿no? Efectivamente. Dentro, ¿no? Y a lo mejor en Sudamérica sí que están las personas, en Latinoamérica en general, como un poco más abiertas, ¿no? A poder... A otros temas, vamos a decir abiertos a otros temas. Sí, yo creo que ellos hay puntos en los que han creído durante mucho tiempo antes, tienen más fe, vamos a decir que tienen más fe. Y eso hace que digan, bueno, quizá el problema soy yo, pero voy a encontrar ayuda. Ah, qué bueno. Es muy probable, Cristina, que muchas mujeres directivas, cuando vean esta entrevista, entiendan perfectamente de lo que estás hablando e incluso les ilusione el poder conseguir ese objetivo que tú propones, ese destino al que tú ya has llevado a muchas mujeres directivas y en el que vas a seguir llevando a muchas más. Pero dado lo que me comentas, es muy probable que digan, es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo me va a ayudar a mí, Cristina?
Bueno, por un lado, tal y como yo lo trabajo, vamos a decir que lo hacen prácticamente sin enterarse. Porque yo voy mucho a la parte del inconsciente. ¿Por qué? Porque si no afloramos lo que hay abajo, yo siempre hablo del iceberg, del liderazgo y por qué quizá lo hayan intentado antes, hayan hecho programas de desarrollo de dirección, hayan ido incluso a terapias o hayan ido a yoga, pilates, mindfulness, meditaciones. Si estás tratando la parte de arriba del iceberg, lo que se ve te sigue dirigiendo la parte de abajo, lo más profundo. Y la parte más profunda es ese inconsciente y son esos patrones y creencias que hacen que tu iceberg se mueva. Yo voy directa a eso, vamos a atacar eso y lo hacemos de una forma muy fácil, con una media de 1 hora, 20 minutos cada 10 días. 1 hora, 20 minutos cada 10 días, lo tienes hecho. Y si esto lo llevas al día, no me digas que no tienes 10 minutos al día para plantearte. Y habrá quien me diga, no, te ayudo, porque dentro de mi mentoría lo vemos, a cómo estás, no quiero decir organizando el tiempo, sino cómo estás optimizando tu tiempo, tu vida. Y te aseguro que encontramos mucho más de 10 minutos al día. Pero yo no requiero mucho más para trabajar con ellas. Qué bueno. Cuando hablamos de estas creencias que son las que están debajo de ese iceberg, ¿podrías poner un ejemplo de algo relacionado, obviamente, dentro del campo empresarial, no solo para que yo lo pueda entender, sino para que las personas que vean esta entrevista, pues quizás también se puedan ver identificadas? Por ejemplo, sería esa parte de tengo que estar disponible 24/7 porque un puesto de responsabilidad es lo que conlleva. Eso es la parte de arriba, ¿no? El patrón, no soltar el móvil, no dejar de estar conectado, si me llamas te lo cojo aunque sea un domingo, a primera hora lo primero que hago es ver el teléfono a ver qué ha pasado. Eso es un hábito, un comportamiento dentro de mí. ¿Cuál es la creencia profunda? El que si tú escribes, si mi jefe escribe y yo no estoy disponible, va a pensar que no me importa la empresa. Si piensan que no me importa la empresa, no me van a querer, me van a excluir, me van a echar. Y entonces, en realidad, en el fondo, lo que hay es un tema de amor o de rechazo o de abandono en alguna circunstancia o en algún momento, cuando eras más pequeño, cuando eras más adolescente quizá, en el que por algún motivo te sucedió esto, tu mente lo ha fotografiado y te pone la alerta ante cualquier situación que te recuerde a este momento. Aunque la solución, que sea estar disponible 24/7, te esté matando. Porque la mente lo que busca es yo conozco cómo actuar, esto me hace gastar poca energía y entonces te hago que estés viviendo en piloto automático. Para que me entiendas, ¿no? Entonces, tu mente no va a parar si esta forma de vivir a ti te hace bien o mal. A ella le hace gastar poca energía, por lo tanto tiramos por aquí. Y lo bueno es que eso se trabaja de una forma muy sencilla, porque vamos al inconsciente, lo sacamos a flote en el iceberg y ahí ya se puede trabajar. Cristina, comentabas, ¿no?, que ayudas a mujeres directivas, a líderes, a grandes empresarias, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Podrías contarnos algún caso concreto, obviamente sin decir nombres, de cómo has visto tú esa transformación de esa persona, cómo le ha cambiado la vida y qué ha cambiado en su vida? Pues mira, estoy pensando en una de ellas que igual me contactó con el objetivo de cambiar de empresa porque no aguantaba más a su jefe, porque la estaban menospreciando, etc. Y como resultado de la mentoría, en la primera sesión, donde además yo me encontré una mujer pensando, tengo 50 y tantos años, por no dar tampoco muchos datos, ¿quién me va a querer a mí? Ella, perdona, hay sectores donde ser senior es un diamante y la trayectoria profesional que tú tienes te hace, como yo digo, un caramelito en el mercado. Sin embargo, en la situación en la que estaba, justo era todo lo contrario, es que ahora los jóvenes, tal... Bueno, pues en la primera sesión, 3 entrevistas tuvo. Wow. ¿Vale? Conseguimos trabajar para no ir al siguiente puesto de trabajo con todas esas creencias y patrones. Ella se dio cuenta
que durante toda su carrera estaba haciendo una huida. Y esto venía de un momento, de una actuación, de una función de teatro, donde estaba su padre, un tío y otro familiar, y ella sintió que ahí no podía fallar, que tenía que hacerlo lo mejor, y había estado replicando esto. Por lo tanto, se encontraba situaciones en las que le tiraban abajo todo el trabajo o no valoraban lo que hacía ni le daban ninguna importancia. Tengo que decir que esa mujer, pues yo creo que fue un par de semanas antes, cuando acabó la mentoría, antes de incorporarse al nuevo trabajo, consiguió trabajar una media de 2 horas menos al día. Y no te hablo de, no, es que trabajaba hasta las 12 de la noche. No, es que esta persona acaba de trabajar a las 4 de la tarde. Wow. ¿Vale? Y gana un 20% más, que un 20% más en un puesto de dirección son muchos miles de euros. ¿Vale? Y encima ahora se siente segura, no se siente culpable y sabe dónde está su valor en ese puesto de dirección en la empresa en la que va. Tengo que avisar que esto tiene daños colaterales, porque ella además aprendió a poner límites no solo en la empresa, sino fuera, y también ha cambiado el entorno y también pues ha cambiado no solo de amistades, temas más íntimos, hasta el redecorado de su casa o la decoración de su casa. Wow. Wow. Te prometo que hay resultados que ni yo me espero. Vamos, que los resultados no suceden solo en cuanto al tema laboral, ¿no? En cuanto a esa reducir horas, trabajar menos, preocuparte un poco menos. Es que tú como Carlos o yo como Cristina soy el mismo aquí que dentro, que fuera, que en un puesto que en otro. Entonces lo que mueva aquí, lo que yo trabaje aquí, lo que sane, lo que yo sea mejor aquí, me va a repercutir en todas las áreas. Entiendo, Cristina, que las mujeres directivas, una vez que están inmersas, ¿no?, dentro de este ámbito laboral en el que llevan tantos años, con estos niveles de estrés, etcétera, ya no encuentran una salida o a lo mejor ya ni siquiera la buscan, porque esto es lo normal, ya se ha normalizado y de aquí ya no voy a salir. ¿Es posible que una mujer directiva pueda seguir teniendo éxito en su puesto de trabajo sin tener que pagar este precio tan alto o sin tener a lo mejor que bajar a un puesto de menos responsabilidad? Mira, ese es uno de los puntos muy interesantes, porque también cuando llegan a mí no solo hay ejemplos que quieran cambiar de empresa, sino hay mujeres que me dicen: mira, Cris, yo he decidido que voy a ganar menos dinero, que me voy a ir a proyectitos de menos relevancia. Hay algunas incluso que dicen: yo siempre pensé en ser consejera de administración, ya no lo quiero ser, porque yo ya sé lo que hay detrás, porque yo ya sé el precio a pagar. Por lo tanto, aunque tenga que ganar menos dinero o estar en un puesto, voy a ver cómo cambio mi vida, ¿vale? Y entonces yo digo, error, porque si tú no cambias, si no trabajas, si no detectas esas partes del iceberg que te están llevando ahí, aunque elijas un puesto, vamos a decir, de responsabilidad cero, en la base del organigrama, vas a seguir siendo igual y vas a seguir sacrificando tu vida igual. Entonces, respuesta es que precisamente cuando trabajas todo esto, empiezas a trabajar desde la parte macro y haces que las personas que tengan que estar en la micro estén en la parte micro, y eso te libera a ti de muchas cargas. Y eso hace que de verdad te puedas poner a trabajar en lo que la empresa está esperando que de verdad hagas. Que cuando estás en esos puestos son puestos estratégicos, no son puestos operativos de picar Exceles. Y entonces ahí la empresa empieza todavía a reconocerte más el valor, porque de verdad estás aportando más e incluso abres nuevas líneas de negocio o eres capaz de ver la estrategia a llevar a cabo para recuperar o tener menos costes dentro de la empresa, y la empresa dice: wow, ¿qué ha pasado? ¿Qué le pasa a esta persona que ahora...? Y además tú también aprendes a reclamar lo que es tuyo sin sentirte culpable y a saber cuál es tu valor, y entonces inevitablemente te van a venir quizá puestos incluso de mayor responsabilidad, pero sin tener que sacrificar tu vida, o vas a ganar muchísimo más dinero. Qué bueno. Cristina, cuando has visto casos de transformaciones grandes, ¿no?, potentes con estas mujeres directivas a las que acompañas
al final a transformar su realidad, a cambiar su vida y a evitar incluso que muchas se enfermen gravemente. ¿Qué es a lo mejor lo que a ti más te emociona cuando es que una persona genera estos cambios? El que son felices en el trabajo, en que hacen relaciones auténticas en el trabajo. Si tienen pocos amigos dentro del trabajo, son amigos de verdad, en que eso ya no lo llevan integrado, da igual lo que suceda a su alrededor, que ellas van a seguir con esa vida y van a seguir felices. Y sobre todo, el que ellas, como lo viven, tratan de ayudar a otras o dicen, Cris te puede ayudar. Y eso hace que también, pues todo esto, el estar aquí hoy contigo merezca la pena. Principalmente es eso, ¿no? El que esto tiene como una onda expansiva y jolines, además que alguien te llame y te diga, mira, me han llamado de tal sitio, ahora voy a tener X entrevistas, ¿no? Ahora tengo 2 puestos ahí que se están moviendo. ¿Y sabes qué? Que me pagan no sé cuánto más. O directamente, mira, hoy me he ido a la función de la niña, no sé qué, pero he podido hacer lo mismo que tenía previsto, solo que esta vez lo he hecho desde casa o ha sido mucho más rápido y he podido tener más tiempo. Qué bueno. ¿Cómo se traduce para una empresa el hecho de que una o varias mujeres directivas acudan a su puesto de trabajo con alegría, con motivación, siendo felices plenamente en su vida? ¿Cómo se traduce eso ahí dentro de la empresa? ¿Cómo funciona esa persona? Hombre, pues imagínate, si de media aumentan en torno a un 20% su productividad, ¿vale? Si dividimos además por el salario que suelen tener estas mujeres y que esto tiene efecto contagio, no solo en el equipo, que ahí ya cada uno empieza a asumir su responsabilidad. Ajá. Y además se detectan pues quizá personas que no están adaptándose al cambio, porque a mí eso me ha pasado. O sea, yo he tenido personas que todavía querían seguir trabajando desde un punto que no era productivo. Tú te das cuenta de, claro, pero lo que no haces tú lo tengo que asumir yo, ¿vale? Eres menos permisiva con ciertas situaciones dentro de la empresa, esto hace que la empresa no pierda dinero en determinados puestos de trabajo, pero además esto se contagia en los miembros de comité y de verdad el comité se pone a estar en la estrategia, en ver qué acciones hacemos para generar ingresos, en vez de estar vigilando, llevando el control para que las personas estén haciendo lo que tienen que hacer o estén más en esa parte de reducción de costes que en generación de ingresos. Entonces, impacto. Voy a quedarme con un 20% más de productividad porque todavía hay indicadores que no están medidos. Un impacto brutal, brutal. Vamos, que al final no solo la mujer directiva recupera su vida, recupera la felicidad y puede hacer una vida normal, ¿no? Digamos, entre comillas, sino que por encima la empresa comienza a ser más productiva, puede generar más puestos de trabajo, puede tener más ingresos, sacar más líneas de negocio y crecer como empresa. Eso es. Y con menos tensión, con menos estrés cada día, porque muchas veces esto también es fruto del caos. Y el caos viene porque las personas se ponen a veces nerviosas de los resultados o no están las cosas como ellas esperaban y entonces hacen el retrabajo, lo que decíamos, triplicidad de puestos. Pues Cristina, para ir terminando esta maravillosa charla contigo, me gustaría que te imagines que ahora mismo tienes delante, ahí, a todas esas mujeres directivas que trabajan en esos puestos de alta responsabilidad, que llevan muchísimos años sosteniendo a todo el mundo, a sus equipos, a sus compañeros, creando ideas, haciendo que la empresa crezca, pero que poco a poco su vida se va difuminando, se va perdiendo, va desapareciendo y su salud se va mermando. ¿Qué les dirías? Primero, que no están solas y que esta no es la forma de vivir, aunque desde fuera pueda parecer que no hay otra opción. Sí que hay otra opción y haciendo esto no estás defraudando a nadie. Al revés, estás
siéndote fiel a ti, estás 100% comprometida contigo y con la empresa, comprometida contigo, con ser mejor, vivir mejor, dar una mejor vida a tus hijos, una mejor vida a tu familia, tener tiempo para lo que tú quieres disfrutar. Y esto, como retorno, te hace mucho más productiva y te hace mucho más estratégica, que es lo que de verdad la empresa está esperando de ti, de cada uno de los miembros de dirección. No estás sola, hay mujeres que te podrían contar sus ejemplos, que te podrían contar sus resultados, y que si sientes que es el momento y que todo esto que Carlos y yo hemos hablado lo estás viviendo y dices, creo que me puedes ayudar, no lo dudes, yo estoy aquí, como yo siempre digo, es tu lugar seguro, y te darás cuenta, avanzando, que es mucho más fácil y mucho más fácil de lo que te pueden estar contando fuera. Y aquí es la forma de verdad de quizá alcanzar todavía esa parte de éxito profesional sin que te cueste la vida. Cristina, ha sido un auténtico y un verdadero placer. Lo mismo para mí, Carlos, te doy las gracias infinitas, he estado súper cómoda. Me alegra mucho saberlo, para mí ha sido un placer poder escucharte y es admirable, lo vuelvo a repetir, que hayas conseguido transitar este camino, que hayas superado todos los obstáculos que la vida te ha puesto en este ámbito y que hoy quieras compartir esto con el mundo y poder ayudar a todas esas mujeres que de alguna forma pues ellas solas no pueden y tampoco saben cuál es el camino a seguir, creen que ya no hay un camino. Y creo que tu presencia, que estés hoy aquí, que puedas transmitirle esto al mundo y concretamente a esas mujeres directivas, puede hacer que muchas de estas personas no enfermen, puede hacer que muchas de estas personas lleguen a una jubilación feliz, teniendo a sus nietos, a sus hijos y una vida próspera. Así que es admirable este trabajo que haces, Cristina. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Y gracias a todas y a todos los que nos estáis viendo.